Disculpen los errores al editar las historias y hacer los videos. Intentaremos corregir las deficiencias para traerles las mejores historias. No duden en dejar sus comentarios, eso me ayudará a mejorar cada día. Gracias por estar aquí conmigo. Crónicas de un viaje a Cuba real. Luisito, el incansable viajero y narrador de historias, puso pie por primera vez en La Habana con la cámara en mano y la mente abierta. Desde el primer instante la ciudad le ofreció un contraste impactante. Autos clásicos de los años 60 circulando entre edificios que mostraban el desgaste del tiempo y la falta de mantenimiento. La belleza de la arquitectura colonial se mezclaba con señales evidentes de una infraestructura en crisis. Mientras caminaba por las calles, notó la omnipresencia de la propaganda política. Murales con imágenes de Fidel Castro, del Che Guevara y ocasionalmente Camilo Cienfuegos aparecían casi en cada cuadra. Varias veces en cada cuadra. Muchas veces en paredes descascaradas o en muros improvisados. Los rostros serios, a menudo en tonos rojos y negros, miraban al transeúnte con una mezcla de severidad y esperanza. Lemas como patria o muerte, revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado, o hasta la victoria siempre, estaban escritos con grandes letras mayúsculas como si gritaran desde la pintura, recordando constantemente no solo la historia, sino también el presente ideológico que se respira en cada esquina. Algunas de estas imágenes parecían nuevas, con colores vivos, evidentemente restauradas por manos cuidadosas. Otras, sin embargo, mostraban las huellas del tiempo, pintura descascarada, humedad en las paredes, e incluso grafitis encima que evidenciaban una juventud menos entusiasta con el discurso oficial. Luisito se detenía ante algunos de ellos, reflexionando sobre el contraste entre la firmeza de estos mensajes y las dificultades visibles de la vida diaria. Colas para el pan, apagones, carencias materiales. Era como si la propaganda intentara mantener viva una llama que para muchos ya titilaba en la sombra. Pero no todo era solemnidad. Algunos carteles eran casi surrealistas. Ilustraciones de Fidel como caricatura o adaptaciones artísticas con estilos pop art que mostraban cómo la iconografía revolucionaria había mutado en algo casi folclórico. En un punto Luisito comentó frente a la cámara: es como si cada pared te recordara que estás en una especie de museo vivo, pero sin vidrios, que separen la historia de la realidad cotidiana. La vida cotidiana de los cubanos estaba marcada por desafíos constantes que se hacían evidentes en cada paso. Uno de los más notorios eran los apagones, que no solo ocurrían con frecuencia, sino que podían durar horas e incluso días sin previo aviso. A medida que el sol comenzaba a caer, muchas calles quedaban sumidas en la penumbra. Las casas, algunas con velas encendidas, adquirían una atmósfera silenciosa y resignada. Luisito fue testigo de todo esto en varias ocasiones y lo relató con asombro. Aquí la gente ya sabe qué hacer cuando se va la luz, como si fuera parte del ritual diario. La escasez de productos básicos era otro elemento que moldeaba la rutina de la isla de forma silenciosa pero contundente. No era simplemente una molestia pasajera, era un eje estructural de la vida diaria. Un condicionamiento constante que afectaba desde la forma de planear una comida hasta la posibilidad de bañarse con jabón. Comprar pollo, aceite o papel higiénico no era una tarea simple. Era una especie de misión incierta, casi una lotería. Quien salía de casa con una lista de compras sabía que solo la suerte o una buena conexión de la cadena informal podría hacer que regresara con ella completa. De hecho, es muy poco común que la gente salga con una lista de compras. Generalmente van solo por un producto. Llegan a una tienda, lo agarran y se van. O sea, solamente un producto. Luisito lo vivió en carne propia. Una mañana se unió a la fila que serpenteaba alrededor de una cuadra entera. Nadie sabía con certeza qué producto llegaría. Algunos decían que venía pollo, otros hablaban de café, y un par aseguraban haber oído que se trataría de arroz. La gente llevaba banquitos de madera, sombrillas y termos de agua. Algunos incluso jugaban dominó en plena acera para pasar el tiempo. Había en el ambiente una mezcla de resignación y camaradería, como si aquella espera fuera también un acto social, un espacio para conversar sobre la vida, quejarse del calor o simplemente compartir el chisme del día. Las tiendas estatales eran otro mundo. Muchas parecían deshabitadas, con largos estantes vacíos, algunos polvosos,
otros cubiertos con mercancía escasa pero cuidadosamente ordenada para disimular el vacío. Luisito caminaba por uno de estos establecimientos cuando notó que algo se repetía. Una hilera de latas de conserva repetidas hasta el cansancio. Una torre de jabones idénticos. Cajas de fósforos apiladas como si fueran productos de lujo. En uno de esos pasillos una señora mayor, vestida con un delantal desteñido y con un rostro marcado por el sol, le mostró una bolsa con jabones y pasta de dientes. A veces hay que comprar lo que hay, no lo que necesitas, le dijo con una sonrisa amarga. Había empezado más de 3 horas bajo el sol, con la esperanza de encontrar algo de aceite o leche en polvo. No hubo suerte, pero tampoco quería irse con las manos vacías. Como muchos otros, había aprendido a adaptar sus necesidades a lo disponible, a improvisar recetas, a intercambiar productos con los vecinos y a usar cada recurso con una eficiencia casi artesanal. El mercado informal, lo que en Cuba llaman la calle o el resuelve, emergía como respuesta a esta escasez. Ahí sí podía encontrarse de todo: jamón, papel higiénico de marcas extranjeras, refrescos importados e incluso medicinas, pero a precios exorbitantes para el salario promedio y siempre con el riesgo de que alguien te acusara de acaparar o de enriquecerte fuera del sistema. Para muchos cubanos, la frontera entre la necesidad y la legalidad era borrosa, tensa, vivida en cada transacción como un dejo de incomodidad, pero también con ingenio. Esa economía fuertemente controlada también asfixiaba el emprendimiento, no solo por las leyes escritas, sino por la atmósfera generada de sospecha e incertidumbre. Aunque los negocios privados estaban legalizados en ciertos sectores desde las reformas de los últimos años, operaban en un terreno lleno de restricciones, límites ambiguos y fiscalización excesiva. Un contraporpista, como se llama oficialmente a los emprendedores, debía sortear permisos difíciles de obtener, inspecciones constantes, cuotas estatales obligatorias y una carga impositiva que muchas veces parecía más diseñada para disuadir que para fomentar la actividad económica. Luisito se topó con varios de estos pequeños negocios durante su recorrido. Uno de los más curiosos era el de un joven que vendía jugo natural desde la reja de su casa. Había convertido el ventanal de la sala en un mostrador improvisado, con un cartel pintado a mano que decía refrescos de guayabo bien frío. Detrás una licuadora vieja, una mesa con termos y un ventilador que giraba con pereza. El muchacho, sonriente y con una gorra deslavada, le explicó que todo lo había hecho con lo que tenía a la mano: botellas recicladas, fruta de la finca de un tío, hielo que compraba por bloques. No tenía permiso oficial, pero aseguraba que la policía a veces hacía de la vista gorda si no causaba ruidos. En otro momento, Luisito conoció a 2 hermanos que reparaban celulares desde el patio trasero de su vivienda. Tenían una mesa de madera, herramientas básicas y una caja llena de partes recicladas que obtenían de teléfonos rotos o del mercado negro. No podían importar piezas ni acceder fácilmente a repuestos originales, así que desarrollaron una habilidad casi quirúrgica para improvisar, sustituir baterías con adaptaciones caseras, reconstruir pantallas con mica genérica y hasta reconstruir chips dañados mediante soldadura artesanal. Uno de ellos le dijo con ironía: aquí no hay técnicos, hay magos. Esta inventiva no solo era una muestra de creatividad, sino una respuesta desesperada al estancamiento. Muchos jóvenes como ellos no querían emigrar, pero tampoco querían resignarse a vivir con un salario estatal que no alcanzaba ni para cubrir lo básico. Apostaban por construir algo propio, aunque eso implicara caminar constantemente en la cuerda floja, entre lo permitido y lo castigado. Luisito lo resumió frente a la cámara con una mezcla de admiración y tristeza. Aquí emprender no es aspirar a hacerse rico, es simplemente sobrevivir con dignidad usando lo que hay y lo que se sabe. Es una lucha diaria contra la escasez y contra el miedo. Luisito conversó con varios habitantes locales quienes compartieron sin tapujos sus experiencias y perspectivas sobre la vida diaria bajo el sistema cubano. Algunos hablaban con resignación, otros con ironía y unos pocos con una rabia contenida. Uno de ellos, un señor de edad avanzada que lo invitó a sentarse en el portal de su casa, le explicó el funcionamiento de la famosa libreta de abastecimiento, mientras sostenía en la mano un pequeño cuadernillo desgastado por el uso. Esto es como un salvavidas, pero de esos que ya no flotan, dijo con una sonrisa seca.
Le mostró el documento en el que se anotaban mes con mes los productos que el Estado entregaba a precios subsidiados. Arroz, pan, azúcar, café, frijoles, algo de aceite, jabón. Pero la cantidad era mínima, apenas para sobrevivir una semana y quién sabe. Luisito hojeó la libreta con curiosidad. Las páginas estaban llenas de sellos, firmas, fechas. Parecía un documento burocrático salido de otra época. Un vestigio de los años en que la revolución prometía la distribución equitativa de los bienes esenciales. El hombre le explicó que el sistema funcionaba desde los años 60 y aunque muchos creían que desaparecería con las reformas recientes, seguía siendo una herramienta central para la población más vulnerable. Gracias a esto no nos morimos de hambre, pero tampoco vivimos y cada vez trae menos. Ante la escasez generalizada, muchos de ellos debían recurrir al mercado informal conocido como el particular, la bolsa negra o simplemente la calle. Ahí sí se podía conseguir casi todo, pero a precios imposibles para quien dependiera únicamente de un salario estatal. Un cartón de huevos podía costar lo mismo que un mes de trabajo. Un litro de aceite, el triple de lo que pagaría un turista por una comida en un restaurante estatal. Luisito visitó uno de estos mercados paralelos, ubicado en el patio trasero de una vivienda. Era un entorno improvisado, casi clandestino. Los productos estaban bien organizados y los vendedores se mostraban atentos, pero alertas. Algunos solo aceptaban pagos en dólares o euros, la moneda que verdaderamente tenía valor en la isla. Uno de ellos le explicó con franqueza: aquí todo el mundo hace lo que puede para sobrevivir. El gobierno dice que eso está mal, pero si uno espera a que llegue todo por la libreta, pues se muere de hambre. Esa tensión constante entre la legalidad precaria y la supervivencia cotidiana era palpable. El sistema de racionamiento, aunque útil en ciertos aspectos, se había convertido con el tiempo en una estructura rígida, desbordada por la necesidad. Mientras el discurso oficial hablaba de justicia social, en la práctica los cubanos debían de buscar su sustento navegando una economía fragmentada, desigual y marcada por la escasez. El sistema de transporte también reflejaba las dificultades del día a día. Aunque los coloridos almendrones, altos antiguos, aún circulaban, la escasez de combustible y la falta de mantenimiento hacía que moverse por la ciudad fuera una tarea ardua. Luisito experimentó esto de primera mano al intentar conseguir gasolina, enfrentándose a largas filas y esperas interminables. A pesar de las adversidades, lo que más impresionó a Luisito fue la resiliencia y calidez del pueblo cubano. Las personas, a pesar de las limitaciones, mostraban una actitud positiva y una hospitalidad genuina. En medio de la escasez, compartían lo poco que tenían y mantenían viva la esperanza de un futuro mejor. Al final de su recorrido, Luisito reflexionó sobre las complejidades de Cuba, un país lleno de historia y cultura vibrante, pero también marcado por desafíos significativos. ¿De dónde son ustedes? Cuéntenos en los comentarios. Si disfrutaron la historia, nos encantaría que le dieran like al video, dejaran un comentario y se suscribieran a nuestro canal. Su apoyo significa todo para nosotros. Gracias por ser parte de nuestro viaje.